En el anterior video habíamos analizado cómo explorar la normalidad de los datos. Habíamos dicho que es importante valorar si la variable es normal o no, ya que eso nos va a permitir establecer si el parámetro, los parámetros media y desviación típicos son representativas de la población y si a partir de estos valores podemos hacer inferencias. En este caso, para adelantar el video, me he permitido pedir la prueba de hipótesis de normalidad, tanto para la variable edad, para la variable responsabilidad, estrés, inteligencia y estrés post-test. Esta primera variable no estaba ingresada en los dos primeros videos, sin embargo la he incluido porque más adelante nos va a servir para otro tipo de prueba de hipótesis que es necesario que podamos ver dentro de este pequeño curso o revisión sobre algunos estadísticos más importantes. Bien, como pueden ver, en todos los casos el nivel de significación es mayor a 0,05, lo que nos está indicando que tenemos que aceptar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es no existe diferencias con la distribución normal. Entonces, al no existir diferencias, asumimos que todas estas variables cuantitativas son normales. En este video vamos a ver dos tipos de pruebas de hipótesis. Mejor dicho, una prueba de hipótesis que es aquella que nos permite ver la correlación de dos variables. Y lo vamos a ver en su vertiente paramétrica y en su vertiente no paramétrica. Vamos a ir al menú Analizar. Vamos a correlacionar y dentro de correlacionar vamos a seleccionar, por ejemplo, ¿existirá alguna asociación entre la variable edad con la responsabilidad, por ejemplo? ¿Será que la responsabilidad se correlaciona con el estrés? ¿Será que hay una correlación entre, por ejemplo, el estrés y la inteligencia? Bien, como hemos visto que todas estas variables son normales, podemos pedir que nos calcule el estadístico de Pearson. En caso de que no fueran normales, algunas de estas variables, tendríamos que solicitar el estadístico de Spearman. Lo que vamos a hacer es pedir los dos para que así les muestre cómo se interpretan ambos tipos de pruebas de hipótesis. Si seleccionamos acá opciones, podemos pedir que de cada una de estas variables nos muestre cuál es la media y la desviación típica. Bien, continuar. Y no necesitamos nada más. Y le damos en aceptar. Miren, por ejemplo, esta es la primera prueba, la que habíamos pedido de Pearson, que es la correcta en este caso, porque nuestras variables son normales. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la prueba de correlación? Nos va a generar una matriz de doble entrada. Acá, y además es una matriz de doble entrada, pero en forma de espejo. ¿Por qué? Porque aquí está edad y aquí también está edad. Aquí está responsabilidad, aquí también. Estrés, estrés. Entonces, vamos a comparar primero la variable edad. ¿La variable edad se correlaciona con la responsabilidad? Sí, fíjense que sí. Hay una correlación positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor edad va a incrementar el nivel de responsabilidad. ¿Cómo interpretamos esta tabla? Vemos el nivel de significación. ¿Cuál es el nivel de significación? 0,000. La regla básica que hemos dicho para la interpretación de las pruebas de hipótesis es que si el nivel de significación es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula de la prueba de correlación? Es no existe asociación. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula de no existe asociación, debo concluir que sí existe asociación. Por tanto, diríamos que existe una asociación positiva, miren, positiva, entre la edad y la responsabilidad, ya que a mayor edad existe mayor responsabilidad. Lo mismo ocurre con el estrés. A mayor edad existe mayor estrés. Fíjense que el nivel de significación también es menor. Y aquí nos dice que hay una correlación negativa entre la edad y la inteligencia. ¿Por qué es negativa? Porque aquí hay un signo menos. ¿Eso qué significaría? Que a mayor edad la inteligencia va disminuyendo. Acá nos dice eso. Sin embargo, el nivel de significación, fíjese,
Fíjense, la significación es 213. ¿Eso qué nos quiere decir? Como es mayor a 0,05, lo que vamos a hacer es aceptar la hipótesis nula. Y si acepto la hipótesis nula, significa que no existe una correlación estadísticamente significativa. Acá el valor de Pearson nos dice que hay una asociación, pero estadísticamente no es significativa. Por tanto, no la deberíamos tomar en cuenta. Solamente cuando la tabla nos presenta un asterisco o dos asteriscos, debemos considerar que esa correlación es estadísticamente significativa. Siempre que haya uno o dos asteriscos, el nivel de significación va a ser menor a 0,05. Esta es una ayuda a memoria, si vale el término, el número de asteriscos que se presenta. Ahora, ¿habrá alguna correlación entre responsabilidad y estrés? Fíjense que también la correlación es alta y es estadísticamente significativa. ¿Habrá alguna correlación entre la inteligencia y la responsabilidad, por ejemplo? Inteligencia y responsabilidad acá. Dice que hay una correlación negativa, sin embargo, no es significativo. Y fíjense que esto tiene una lógica. ¿Por qué? Porque la inteligencia no va a depender de la edad. Es decir, no hay una asociación, no podemos decir que los más niños son más inteligentes o los más adultos son más inteligentes. La inteligencia no tiene una correlación con la edad, porque en cada edad pueden ser igual inteligentes o menos inteligentes. La responsabilidad no va a tener una asociación con la inteligencia, porque tanto las personas inteligentes como no inteligentes pueden ser responsables en mayor o menor medida. Y también no va a tener ninguna asociación con el estrés, porque la gente puede estresarse independientemente de ser inteligente o no ser inteligente. Entonces, ven, ninguna de las variables correlaciona con inteligencia por esa razón. Bien, ahí hemos analizado la tabla de correlación de Pearson. Fíjense que la correlación de Spearman tiene una distribución de la misma forma, sin embargo, el método con el que se va a calcular la correlación es diferente, porque lo que va a tratar de hacer, recuerden que las pruebas no paramétricas asumen que no hay una distribución normal. Entonces, esta distribución no normal puede alterar los resultados y generar un falso positivo o un falso negativo. Para eso, entonces, el estadístico de Rho lo que va a tratar es de minimizar el efecto de esta asimetría o esta distribución no normal de los datos. Entonces, pero la forma de interpretación es la misma. Siempre vemos el nivel de significación y tenemos la ayuda a memoria de los asteriscos. Entonces, de esta forma hubiésemos visto ya de los estadísticos de correlación.